¿Ya estamos? ¿Estamos grabando? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Garretano, soy asistente del departamento y además, bueno, ex asistente del departamento de anatomía, y hoy les voy a dar la clase de anatomía cardíaca. El esquema de la presentación va a ser, primero vamos a hablar de generalidades, luego vamos a hablar del sistema de conducción, de la anatomía coronaria y por último del sistema venoso. Pero en el medio de la presentación, de forma paralela, vamos a ir haciendo una trivia que se llama Adivina la canción, que ya es un clásico, y que es así. Las canciones que van a tener que adivinar tienen que ver con el corazón, o sea, en algún lado del título de la canción tiene la palabra corazón, y van a ver imágenes y tienen que relacionarlas. Por ejemplo, si las imágenes fueran estas, una bicicleta, una niña rubia y la bandera de Colombia, la canción sería La bicicleta. ¿Se entiende? Esto relacionado con el corazón. La idea es hacerlo dinámico para que no se vayan aburriendo tanto. Sé que es un tema un poco engorroso. Bueno, como generalidades, entonces, el corazón, ustedes saben que se localiza en el mediastino. El mediastino es la región central del tórax, que se puede dividir según un plano intermediastinal en un mediastino anterior y un mediastino posterior, según Paturet, y ese plano intermediastinal pasa justo por detrás de la tráquea y de los bronquiofuentes. Entonces, hacia adelante queda el mediastino anterior y hacia atrás el posterior. Además, el mediastino anterior tiene otras misiones, pero que me parece que no tienen importancia para el día de hoy. Entonces, el corazón se va a localizar en esta región central, y lo importante es entender la dirección que tiene el corazón. Estamos acostumbrados a una visión valentiniana, se llama el corazón, que es que las aurículas van arriba y los ventrículos abajo, y eso no es así. El corazón tiene una dirección que es casi horizontal, y esta disposición casi horizontal determina la disposición de las cámaras. ¿Sí? En la imagen que ven acá es un corte anatómico como si fuese un corte tomográfico, ¿no? Entonces, siguiendo el esquema, la cavidad más anterior que nosotros vamos a tener, que es esta que está acá, es el ventrículo derecho. La cavidad más derecha es la aurícula derecha. La cavidad más posterior es esta cavidad que es la aurícula izquierda. Y la cavidad más izquierda es el ventrículo izquierdo. Además, para identificarlas, obviamente que hay otras características que nos ayudan, como ven la grosor de miocardio del ventrículo izquierdo, ¿sí? La desembocadura, por ejemplo, de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, y etc. Inmediatamente por detrás tenemos la aorta torácica descendente. Además, el corazón en este mediastino va a estar envuelto por el pericardio. Hay dos pericardios, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es una bolsa bien rígida, es la más externa, y el pericardio seroso es la serosa, como es el peritoneo, como es la pleura, que tiene dos hojas, una parietal que se va a pegar al pericardio fibroso y una visceral que está pegada al corazón y que se confunde o es casi lo mismo que el epicardio. ¿Sí? Bien, pasamos a la configuración externa. Para describir la anatomía externa del corazón lo vamos a dividir en una base y en un ápex. Con esta dirección casi horizontal que tenemos del corazón, la base se va a ubicar hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, y el ápex hacia abajo, hacia adelante, a la izquierda. Entonces, que tiene una dirección casi horizontal, solo que la base está un poquito más levantada, y obviamente más hacia la derecha. ¿Sí? Le vamos a describir tres caras: una cara anterior o esternocostal, que es esta que están mirando en la imagen, una cara inferior o diafragmática, y una cara lateral izquierda o pulmonar. ¿Sí? Son tres caras las que anatómicamente tiene el corazón. No hay una cara derecha como tal, sino que hay un borde. Entonces tenemos el borde derecho, un borde superior y un borde izquierdo. Además de la configuración externa, podemos describir un surco interventricular, ¿sí? Por donde va a transitar la arteria descendente anterior, y surco auriculoventricular, por donde van a estar la coronaria derecha y la circunfleja. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, sobre todo lo que vemos es esta cara anterior o esternocostal, vemos a la arteria descendente anterior, vemos hacia arriba la orejuela derecha, con esta forma triangular, con una base ancha de implantación, la orejuela izquierda. Esta primera arteria que nosotros vemos es la arteria pulmonar, e inmediatamente atrás la arteria aorta.
De la cara lateral izquierda, ¿sí? Es esta cara que nosotros vemos en la imagen, que va a estar dividida en una parte auricular y una parte ventricular, ¿sí? Y es como, esta cara tiene como una morfología, es más obtusa que lo que sería el borde derecho, que sería más agudo, y por eso las arterias que discurren acá se llaman marginales obtusos, ustedes saben que son rama de la circunfleja. Hacia arriba vemos a la orejuela izquierda. La orejuela izquierda es bastante diferente anatómicamente que la derecha. Acuérdense que la derecha, les dije, tenía forma triangular, con una base de implantación ancha, con unos músculos pequeños que están bien organizados, mientras que la orejuela izquierda en realidad adquiere diferentes morfologías. Hay una revisión muy reciente que clasificó las morfologías de la orejuela izquierda y las asoció con el riesgo de ACV cardioembólico. Está la que tiene forma de alita de pollo, la que son polilobuladas, la que tiene forma de cactus, y está la de windsock. Se vio que las polilobuladas, o sea, estas, podrían tener una asociación con mayor riesgo de ACV cardioembólico, ¿sí? Porque la disposición de los músculos pequeños internamente es más desorganizada y la contracción obviamente que no es tan efectiva. Bien, por último, de las tres caras, tenemos la cara inferior o diafragmática, que es obviamente la que se apoya en el diafragma. Esta cara va a estar el surco interventricular posterior, que me va a dividir esta cara en una parte izquierda, que va a estar compuesta por el ventrículo izquierdo, y una parte derecha, que va a estar compuesta por el ventrículo derecho. Y en el medio va a venir la arteria interventricular posterior, y la vena homónima. Hacia arriba, en el surco interventricular, a este nivel, vamos a ver esto que es vena magna seno coronario y su desembocadura en la aurícula derecha, que es esta estructura que está acá. Sí, después. Ahora estamos en configuración externa. Esto es bien orden anatómico. Otra cosa un poco olvidada para nosotros desde el punto de vista de cardiólogos es el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón es eso, el esqueleto formado por tejido conjuntivo con fibras de colágeno, que incluye los anillos valvulares y los trígonos y la porción membranosa de los tabiques. Este tejido, o sea, este esqueleto fibroso es muy importante porque representa el sitio de anclaje de las fibrillas miocárdicas y además es un sistema también de aislamiento eléctrico. Ustedes saben que en condiciones normales el único punto de unión eléctrica entre auriculares y ventrículas es el nodo auriculoventricular, y eso es en parte por la disposición que tiene en el esqueleto fibroso del corazón, que más adelante vamos a ver un poquito. Entonces, ¿qué es lo que forma el esqueleto fibroso del corazón? Bueno, los anillos valvulares, acá tenemos el anillo mitral, esto es un esquema y ahora lo vamos a ver en imágenes anatómicas. Este es el anillo tricuspidio, los anillos de la válvula pulmonar y aórtico, y tenemos dos trígonos, el trígono izquierdo y el trígono derecho. El trígono derecho más el tabique membranoso interventricular, sería esta estructura de acá, forman el cuerpo fibroso central del corazón. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Esto es una imagen superior del corazón, como si hubiésemos sacado las aurículas, ¿no? Entonces lo que vemos bien anterior, esta es la arteria pulmonar, acá vemos la arteria aorta, acá vemos la válvula mitral, ¿sí? Con sus dos valvas, la posterior chiquita y la anterior, y acá vemos la válvula tricúspide. Esto sería el trígono izquierdo, esto sería el trígono derecho. Acuérdense, trígono derecho que se continúa hacia abajo con lo que sería la porción membranosa del tabique interventricular, forman el cuerpo fibroso central del corazón, y ahí va a estar localizado el nodo auriculoventricular. Y es por eso que es ese único punto de unión eléctrica entre auriculares y ventrículos, condiciones normales obviamente, ¿no? Porque va a estar rodeado de tejido conjuntivo que es un aislante eléctrico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces vamos a la primera canción. Excelente, La Paz. Bien.
El sistema de conducción, entonces. Voy un poco rápido porque, para que no sea pesada la presentación, que son bastantes diapos, pero si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran que vuelva para atrás, me dicen. Entonces, el sistema de conducción, sabemos que está formado por nodo sinusal, tractos internodales, nodo AB, el GIS y la red de Purkinje. El nodo sinusal. El nodo sinusal tiene forma de cuña, ¿sí? Está localizado entre la desembocadura de la cava superior y la aurícula derecha. Se localiza en el tercio superior de la cresta de His o cresta terminalis. Tiene una disposición subepicárdica, es la única estructura del sistema de conducción que tiene una disposición subepicárdica, y es por esto que tiene una relación muy estrecha con el frénico derecho que pasa a ese nivel. Y por ser subepicárdico, es también que se puede disecar y se puede visualizar a simple vista. Está irrigado por la arteria del nodo sinusal, que saben que es la segunda rama colateral de la arteria coronaria derecha. ¿Sí? Esto es un... Tengo que recorrer todo el espesor de la aurícula. Atrás está el freno. Si yo intento relacionar el nodo sinusal, probablemente me caiga el freno. O sea, tengo que pensar en una estrategia para no cargarlo. ¿Ah? O sea, esas cosas que usted está mencionando tenía para las instituciones son muy importantes. ¿Cómo hacer el Bien, entonces, esta imagen que tienen acá es como si estuviesen viendo el corazón, es una vista posterior, ¿sí?, de la base del corazón. Entonces, lo que ven acá es la aorta, obviamente que disecada la arteria. Esto es la vena cava superior, esto es la orejuela derecha, para acá está el ventrículo derecho, y entonces entre la desembocadura de la cava superior y la orejuela derecha, llegando a la aurícula derecha, acá es que se localiza el nodo sinusal. Acá atrás tenemos bronquiofuente derecho, venas pulmonares, arteria pulmonar derecha, y abajo cava inferior por acá. ¿Sí? Entonces, para sistematizar la anatomía de la aurícula derecha, que tiene muchos accidentes anatómicos y que es muy rica desde el punto de vista de la anatomía, lo que hacen algunos anatomistas es esquematizarla como si fuese un cubo. Entonces, en la pared superior tenemos con el número 1 la desembocadura de la cava superior. Con el número 5, llegando al piso de la aurícula derecha, tenemos a la vena cava inferior. Entre cava inferior y cava superior tenemos esto que es la cresta terminal. La cresta terminal es un accidente anatómico que representa la fusión de las aurículas primitivas. La aurícula derecha se forma por una pars venosa y una aurícula primitiva propiamente dicha. La pars venosa obviamente es lisita, es como si fuese la pared de una vena, y la pars auricular es la que tiene el músculo pectíneo. Y la cresta terminal representa esa fusión. ¿Tá? Y si ustedes tocan por adentro de la aurícula, lo que ven es eso, un espolón. Con el número 3 sería la cara externa, que es el músculo pectíneo de la orejuela. La cara anterior sería la válvula tricúspide con sus 3 valvas, y la cara interna sería el tabique interauricular con la fosa aguda. Y otro elemento que me faltó de la cara inferior es la desembocadura del seno coronario, que está acá representada con el 4. El nodo sinusal estaría en el tercio superior de la cresta terminal. ¿Sí? Bueno, esta es una imagen tridimensional que lo que quiero mostrar con ella es, esto es aurícula derecha, y este espolón que ven acá es la cresta terminal. Bien, profundizando un poquito más en lo que es la anatomía de la aurícula derecha, en esta imagen lo que ven es aurícula derecha, la aorta, ¿sí? Y ven la íntima relación que tiene, sobre todo el seno derecho aórtico con el tabique interventricular y la aurícula derecha. Y después tenemos la desembocadura de la cava inferior, la válvula Eustaquio y el tendón de Todaro o Eustachian Ridge, que es lo mismo. La válvula Eustaquio, ¿se acuerdan que era la válvula de la vena cava inferior
que durante la circulación del feto, la circulación fetal, lo que hace es dirigir la sangre que viene desoxigenada del cuerpo hacia el tabique interauricular y permitir que esa sangre vaya hacia la aurícula izquierda, ¿no? Porque los pulmones no funcionan, entonces no quiero que la sangre vaya al ventrículo derecho y a la pulmonar, quiero que saltee el circuito pulmonar y vaya al izquierdo, las cavidades izquierdas. Entonces, la válvula de Eustaquio lo que hace es eso, dirigir la sangre hacia el tabique interauricular. Cuando el bebé nace y empieza a usar sus pulmones, eso queda obsoleto, y entonces lo que hace es involucionar y queda formando el tendón de Todaro o la válvula, o un remanente de la válvula de Eustaquio, ¿no? Sí. Para nada. A veces queda y se le denomina válvula eustaquia prominente, que la ves en el eco, se ve flotando en la aurícula derecha. Incluso si tiene fenestra, se llama red de Chiari. Es todo lo mismo. La red de Chiari viene de ahí, o sea, según el grado de reabsorción que existe, por ejemplo, el red de Chiari incluso puede llegar a dejar cantando la aurícula y ser el cortrea. Y esto, para nosotros, yo quiero relacionar un fruto, que tenés una línea acá, esto puede ser una dificultad, porque el catéter no me desliza como una línea, sino que me salta ahí y no logro completar una línea con el catéter de ablación. Sí, incluso para la colocación de marcapasos también, ¿no? Si es muy prominente. La... Y entonces, esta estructura que es muy importante para los electrofisiólogos, que es el istmo cabo tricuspidio, y que muchas veces nos pasa que es como, ¿dónde está el istmo cabo tricuspidio? Es como, no sé, el triángulo de las Bermudas, uno se imagina que anda por ahí, la aurícula derecha, la cava inferior, pero realmente ¿dónde está? Entonces, la aurícula derecha, esto es la válvula tricúspide, ¿sí? Esto es tabique interventricular, acá está el nodo AB, y este espacio que queda entre la desembocadura de la vena cava inferior y la válvula tricúspide es el istmo cabo tricuspidio. ¿Sí? Cabo tricuspidio pues se relaciona con la desembocadura de la cava inferior que viene acá y la tricúspide. Acá en esta imagen se ve lo mismo, solo que en un ángulo un poquito diferente. Acá vemos esto es aurícula derecha, esto es el tabique interauricular con la fosa oval, esto es la cava inferior, acá tenemos Todaro, ¿sí? El tendón, acá tenemos la válvula tricúspide, y acá tenemos este sector de conducción lenta que es el istmo. Y acá viene el nodo. Esto viene a ser el istmo, cava inferior, y este es otro istmo que es la tricúspide y el sí. coronario. No quería profundizar mucho ahí, pero en realidad son estos, el paraseptal, el inferior y el... Entonces, otra foto del septum membranoso, que lo estamos viendo aquí. El septum membranoso, digamos, es la parte más muy posterior del septum, y está bueno acá que se ve que tiene dos partes. Pues el septum membranoso tiene una parte que está separando el ventrículo derecho del izquierdo, y otra parte que está separando la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Y hay, digamos, el defecto del canal mínimo que se puede ocurrir, es una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, que ese es el defecto de Herbode. Porque otro día hablaron del defecto de Herbode. Sí. Es esta comunicación, que es un problema para la electrofisiología también, porque puede ser tan chiquito, pasar desapercibido, por supuesto que no da clínica, y yo tratando de meter un cable en el ventrículo derecho, sin darme cuenta, no meto lo que es. Sí, y eso se explica en realidad porque la implantación de la válvula tricúspide es mucho más baja que la implantación de la válvula mitral. Entonces queda como un sector del tabique que en realidad lo que comunica es eso, aurícula derecha con ¿En dónde? Segmento conal. Sí, cuando vos pensás en anatomía
de col. Porque creo que ahí por el ¿Sabes qué? Cuando hablan de los dobles tractos y todo lo demás, hay especificaciones que hablan de efectos conales, que son cosas intermedias entre el canal AB y los orígenes de la canal de base. Pero es otra línea anatómica. Ahí, Ale, te dejo para que expliques con los catéteres, Bueno. cuando hacemos la ablación del istmo caudrotricuspidio. Primero, ordenamos un poquito. Foto de la flora. Está por la columna a la derecha, no puede ser tanto, pero bajando las costillas, es una posición no muy oblicua izquierda. O sea que la punta del corazón está acá. O sea que vamos a tener a la derecha las raíces izquierdas, izquierda y raíces derechas. Bueno, acá son todos superficie. Que de paso ya les sirve para ver si lo que estamos poniendo bien o no. Eso lo podemos hacer en otro momento. Pero bueno, más o menos están bastante bien puestos. 1, 2, 3, 4. Tenemos un catéter que tiene 2 por 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Un catéter de 24 polos que está viniendo por acá inferior, pasa por el centro, da toda la vuelta y llega hasta algo que probablemente sea el istmo caudrotricuspidio. Y después tenemos otro catéter que también viene por la cara inferior, pero que se va para el lado izquierdo, o sea, para la derecha de la imagen, para el lado izquierdo del corazón. Acá cabe qué posibilidades. Una, rompimos el ventrículo y pasamos por el ventrículo izquierdo. 2, el seno coronario, que se sea el seno coronario. No lo sé, porque muy avanzadito no está, pero puede ser el seno coronario. Otra cosa puede ser. Que esté por eso pasó por la aurícula izquierda. ¿Por dónde? Por el foramen. Perfecto. Tengo el foramen permeable una serie. Por eso le está apuntando al otro lado. Y acá hay un tercer catéter, también por la cava, que viene por la cara inferior, que está en la pared lateral de la aurícula derecha, alta, probablemente a la vecindad del esternón. Bueno, esto era para explicar un poco, ¿no? Cuando tenemos un flúter, que es un circuito de macro reentrada, ¿no? Y que tenemos esa zona de conducción lenta, que es la que topografiamos recién en las imágenes anatómicas, ustedes saben que ese circuito, ¿no? El impulso puede girar de forma antihoraria, que sería el flúter típico, antihorario, o de forma horaria, que sería el flúter típico horario. Y bueno, dependiendo un poco de cómo el impulso es que gira, lo que vamos a tener, los registros que vamos a tener en los diferentes catéteres. Lo que va para más adelante, ¿no? Más adelante. Lo que siempre tengan en la cabeza que ustedes tienen que asociar lo que es un registro endocavitario a la posición de los catéteres. Hay imágenes en los registros intragravitarios que son clásicas, que ya te hacen saber dónde está el catéter, pero en general tenemos que tener una referencia de dónde está el catéter para poder agregar circuitos y derivados. Bien. Bueno, ya hablamos, ¿no? Entonces del nodo sinusal y hablamos un poco de la anatomía de la aurícula derecha. Ahora, siguiendo el sistema de conducción, pasamos a los tractos internodales. En realidad, los tractos internodales están un poco discutidos si realmente es sistema de conducción, o sea, si es miocardio específico, o si es la disposición de las fibras miocárdicas, o sea, miocardio inespecífico, lo que hace que el impulso se conduzca de forma preferencial en esa dirección. ¿Tá? Entonces, como tractos en sí, están descriptos 3. El anterior, que es el de Bachmann, que discurre por el tabique interauricular. El medio, o de Benkevac, que une el nodo sinusal con la orejuela derecha. Y el posterior, que en realidad lo que hace es unir el nodo sinusal con el nodo AB a través de la crista. En realidad, todos los tractos lo que hacen es encargarse de la despolarización de las aurículas y luego de la despolarización de las aurículas que el impulso llegue al nodo auriculoventricular. Entonces, el de Bachmann, que es este que está acá, que va por el techo de la aurícula derecha y luego se divide en una rama que va hacia la aurícula izquierda,
y luego otra rama que discurre por el tabique interauricular, después tenemos el medio, y después tenemos el posterior. Eso es lo que nos van a escuchar mencionar a veces el Bachmann, porque es la zona, digamos, de conducción preferencial entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y además es un lugar de asiento frecuente de focos de taquicardias auriculares focales. Entonces, por ahí van a escuchar en la sala que sea, me parece que por el Bachmann, estamos hablando del techo entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, contra el cielo. Eso es lo que estamos hablando del Bachmann. Esta es una imagen que muestra sobre todo aorta, esto es la orejuela derecha, esto es la orejuela izquierda, y esto sería el trayecto que hace el Bachmann, o sea, desde la cava superior, ¿sí? Por el techo, se dirige hacia la aurícula izquierda, después otra rama que va por el septum interauricular. Este haz, en realidad, es la base anatómica del síndrome de Bayes. El bloqueo que se da a nivel del Bachmann, ya sea parcial o total, determina, cuando es total, que la despolarización de la aurícula izquierda se dé en una dirección caudocraneal, y entonces en las derivadas inferiores aparezca un componente negativo en la onda P, como ven en la imagen. ¿Se entiende? O sea, si el Bachmann no está bloqueado, en vez la aurícula izquierda de despolarizarse de una forma craneal a caudal, se despolariza de forma caudal a craneal. El estímulo entra por arriba, va a entrar por abajo a través del coronario. Exacto. La aurícula izquierda va a despolarizarse de abajo arriba. Que es lo mismo en realidad que pasa en el flúter antehorario, ¿no? Que la despolarización de la aurícula izquierda se da por el seno coronario, y por eso vemos las ondas F negativas en carga inferior. Cuando el flúter es antehorario, entra por el seno coronario. Cuando es horario, entra por el abajo. Y entonces, bueno, está diciendo... El síndrome de Bayes es eso, ¿no? El componente negativo de la onda P en cara inferior, que puede ser parcial o total, y que está explicado por esto. Segunda canción. Vamos, La Paz. Vos que sos fan. Es muy fácil. Dale, Martín. Martín tiene una faceta musical. Lo escuché por ahí. Perfecto, David. El fan de David. No lo querías decir, pero lo sabías hace rato. Bueno, siguiendo con el sistema de conducción, nodo auriculoventricular, ¿dónde se localiza? Esto seguro se lo acuerdan de anatomía, que se localiza en la parte baja del tabique interauricular, en el triángulo de Koch, ¿sí? Que había una nomenclatura muy buena que era te beso, te adoro y te escupo, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Y se localiza, como les decía previamente, en el cuerpo fibroso central del corazón, que está formado por tejido conjuntivo y representa un aislante eléctrico. Va a tener una zona de transición y una zona compacta, y tiene dos vías de conducción, como ustedes ya saben, en la mayoría de las gentes, una vía lenta y una vía rápida, y está irrigado por la arteria del nodo medio. Entonces, este triángulo de Koch, como les decía, va a estar limitado por repieres anatómicos, también descriptos, que son la valva septal de la tricúspide, perdón, estamos en una imagen de aurícula derecha otra vez, ¿sí? Acá tenemos desembocadura de vena cava inferior, acá tenemos la fosa oval, el ostium del seno coronario, acá tenemos la válvula tricúspide, estos ventrículos, estos aurículos. Entonces, entre la valva septal de la tricúspide, el orificio del seno coronario y el tendón de Todaro, que se acuerdan, yo les decía que iba desde la vena cava inferior hacia el septum interauricular, tenemos limitado el triángulo de Koch. Y en el ápex de ese triángulo, que sería acá, es donde vamos a localizar el nodo auriculoventricular. Y acuérdense que el nodo auriculoventricular estaba en el cuerpo fibroso central, que les dije que era parte del trígono derecho con la parte superior del tabique interventricular, o sea, la parte membranosa. Con el nodo auriculoventricular, bueno, está justamente
ahí, arriba del septum membranoso. Ahora lo vamos a ver en otra imagen que queda más claro. Acá tenemos, esto es una representación esquemática, ¿sí? Lo mismo que les dije. Valva septal de la tricúspide, ostium del seno coronario, tendón de Todaro. Lo amarillo es el nodo auriculoventricular con su zona de transición y su zona compacta, cuerpo fibroso central del corazón, y acá ya estaríamos en tabique membranoso. Uh-huh. Primero, el nodo es una estructura auricular. Que quise al principio también. O sea que ahora que está hablando de moda de hacer estimulación pisciana, la estimulación pisciana es una estimulación al ventrículo desde la aurícula. ¿Verdad? Lo otro, arriba el septum membranoso. Entonces piensen cuando ustedes le digan, tiene una comunicación interventricular. Bueno, ¿y de qué tipo? Porque el agujero está arriba, está abajo. A los científicos no es accidental. Porque si el problema es que es el agujero del septum membranoso, el agujero va a tirar el GIS para abajo. Si el problema es de la parte muscular de la entrada del ingle, del ventrículo, el agujero va a llevar el sistema de inducción para arriba. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es muy importante. Mira, esta imagen me parece que es la más clara. Lo mismo, cresta terminal, válvula de Eustaquio, se continúa con tendón de Todaro, fosa oval, orificio del seno coronario. Si limitamos el triángulo, teníamos Todaro, ¿no? Tebecio y Tescupo, que sería la valva septal de la tricúspide. Acá tenemos el triángulo. Acá localizamos el nodo auriculoventricular y acá ya tenemos septum membranoso. ¿Se entiende? O sea, es cuerpo fibroso central lo incluía, o sea que estamos como en la misma zona. Nodo AB, y acá ya sigue el GIS. Son estructuras que son continuas, ¿no? O sea, no es por un lado el nodo AB y por otro lado el GIS, sino que es una continuidad. No, esta imagen nada. Y esta imagen que vemos una vista superior del corazón, la flecha amarilla, acá tenemos, perdón, arteria pulmonar, arteria aorta, vemos la salida de las dos coronarias, y la flecha amarilla representa, si yo me metiera como si fuese con una aguja, si yo me metiera a ese nivel, sería donde yo encontraría el nodo auriculoventricular, para ver un poco la relación que tiene también con la aorta, o sea, inmediatamente debajo de la flecha amarilla, si ustedes siguen una línea, estaría el nodo auriculoventricular. ¿Sí? Ya lo dijimos, ¿no? Es una rama de la descendente posterior, y ahora lo vamos a ver un poquito más. Próxima canción. Esta es buenísima. Estoy muy orgullosa de esta creación. ¿Eh? Mucho. ¡Bien! Buenísimo. Bueno, haz de GIS. La más divertida con esto soy yo, lo tengo clarísimo. No pasa nada. Pero yo como condición, doy las clases y puedo hacer la trivia. Bueno, seguimos un poco. Las de GIS, entonces, dijimos que era una estructura, o sea, la continuación del nodo, de la zona compacta del nodo B. Se localiza entonces, sí, en el tabique membranoso, está rodeado de una vaina de tejido conjuntivo, que esa vaina de tejido conjuntivo lo va a seguir hasta la red de Purkinje, y se va a dividir en forma como ahorcajadas en la cresta del tabique muscular. ¿Qué quiere decir esto? Hace un trayecto como GIS en el septum membranoso, y cuando empieza el septum muscular se divide en sus dos ramas. Acá tenemos otra vez este esquemita, que se dice mejor. Acá tenemos aurícula, válvula tricúspide, ventrículo derecho, tenemos el septum membranoso, ¿sí? Y acá tenemos la división en las dos ramas. La rama derecha tiene la particularidad que es subendocárdica a través del tabique interventricular y luego se hace intramiocárdica. Sigue, es la que está representada en este esquema con la línea punteada. Acá es como si estuviésemos adentro del ventrículo derecho, y tiene un trayecto primero por el borde inferior del tabique interventricular, el papilar septal, la banda moderadora, que es ahí donde se hace intramiocárdica, y luego llega hasta la base del papilar anterior. Luego de que el sistema de las ramas del GIS
pierden ese aislante eléctrico es que entran en contacto con perdón, está bien. Luego de las ramas viene el sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje es el que pierde ese aislante eléctrico y el que conecta con las fibras miocárdicas y determina que la dirección del impulso eléctrico siga la dirección de las fibras miocárdicas. No es como la conexión. Hasta las ramas el impulso se conduce por el sistema de conducción. Una vez que empieza la red de Purkinje, las ramas pierden el aislante eléctrico y el impulso se propaga por todo el miocardio. Entonces, cuando yo quiero tener un registro del potencial de Higgs, esto lo debemos hacer porque vinieron al laboratorio. Si yo pongo un electrodo acá, tengo el registro del potencial de Higgs y también tengo aurícula, una aurícula que se ve lindo, y el registro ventrículo. Si yo avanzo el catéter, voy a tener el registro del sistema específico y del ventrículo, voy perdiendo el registro del. Y ahí yo estoy registrando la rama derecha. Y si yo quiero tener una idea de dónde está el nodo B, ¿Está? acá. Si yo quiero ablacionar el nodo, no la rama, el nodo no tengo un registro específico, pero yo sé que teniendo un buen potencial de Higgs, si voy un poquito para atrás y un poquito para abajo, estoy en el nodo B. ¿Ah? Cuando voy a en los pocos casos, que a veces hace menos, que queremos hacer una ablación del nodo AB, queremos quemar la parte compacta del nodo AB, porque de esa manera el paciente queda con un ritmo de escape. La ablación del nodo AB es igual a marcapaso, pero está bueno, porque si falla el marcapaso, que tengo un ritmo de escape. Eso lo logro si tengo la parte compacta. Tengo la parte compacta si topografía en Higgs, para atrás, bajo y quemo acá. Bueno, la rama izquierda, a diferencia de la derecha, es subendocárdica en todo su trayecto y no es una rama como la derecha que no puede seguir un trayecto bien definido, sino que en realidad inmediatamente se divide y hace una división como en abanico. Y ahí se distingue como un fascículo anterior, uno posterior, y en el 15% de los casos un fascículo que es intermedio. ¿Ah? Y tiene una íntima relación con la comisura aórtica, como se ve en la imagen acá. Y es por eso que cuando hay una sustitución valvular o intervenciones sobre la válvula aórtica, generalmente comprometen más la rama izquierda de las de Higgs, intervenciones sobre la mitral comprometen generalmente más el nodo auriculoventricular. ¿Sí? Esta es una imagen que es un poco compleja, yo sé, pero lo que está abierto acá es el ventrículo izquierdo. Todo esto es la masa miocárdica del ventrículo izquierdo. Acá tenemos la valva anterior de la mitral, la posterior estaría más atrás. Y acá tenemos la aorta abierta. Esto que ustedes ven acá sería la mitroaórtica. Y acá estaría localizada ya el origen de la rama izquierda. Esto es un estudio en realidad muy bueno que lo que hace fue teñir el sistema de conducción con tinta china en corazones de cordero recién muertos, y lo que hace es, bueno, nada, ver la disposición de la red de Purkinje. ¿Tá? Próxima canción. Sí. Bien. ¿Seguimos con la anatomía coronaria o estamos...? ¿Cómo están? ¿Bien? Las aurículas, ambas se definen según tiene la base de los 3 o 4 pasos. Tiene una parte, la parte venosa, tiene el septo, tiene lo que es el vestíbulo, que es la entrada de la aurícula al vestíbulo correspondiente, y la orejola. Esas 4 partes. Algunos prescinden de hablar de septo. Pero bueno, 3 o 4 partes. Son bien distintas, son distintas las 4 partes de una aurícula y la otra. Y fundamentalmente la orejuela es lo que define qué aurícula estamos viendo. Nosotros en adultos estamos muy acostumbrados a pensar en el corazón como una aurícula derecha, como una izquierda, no. Eso, en cardiopatía congénita, no es así. Cada vez más las cardiopatía congénitas llegan a los adultos. Entonces, la orejuela
tenemos una aurícula derecha, cuando tenemos una aurícula izquierda, ¿tá? Bueno, delante, derecha, izquierda y posterior, hablamos de que es el situs sonido, ¿tá? Cuando está invertida, inverso, y después de los isomerismos, cuando hay dos aurículas, o derecha, isomerismo derecho, o izquierda, isomerismo izquierda. ¿Tá? Entonces, describió muy bien la anatomía de las aurículas derechas, son amplia la entrada, triangular siempre, ¿sí? Mucha trabeculación, ¿tá? Y viene todo trabeculado desde la vista terminal. O sea que, como es tan grande la entrada, toda la lateral, la aurícula derecha es mucho más trabeculada globalmente que la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda, bueno, de esas formas que decía ella, agacho, pata de pollo, qué sé yo, ¿tá? Y también que es mucho más chico. Entonces, para nosotros ver trabeculación en la aurícula izquierda, tenemos que mirar la orejuela o algunos lados del septum, pero que hay poca trabeculación en la aurícula. Y eso es el sí. ¿Sí? Ya que ustedes presten atención, al doctor le gusta preguntar. Sí, me encanta. No, a veces, ya el año pasado en el curso horizontal de patología, trajimos a Carmen Gutiérrez para que hablara de esas cosas, ¿no? Pero bueno, las cosas básicas, se ubicar una aurícula derecha, una aurícula izquierda, una aurícula derecha. Yo quiero tocar en un momento como la dieta. Sí. Es importante que en realidad se los define, las cavidades se las define por su morfología y no por su posición. Igual que las arterias coronarias. O sea, se van a definir qué arterias son según lo que irrigan y no según su posición. Bien, entonces, con respecto a la anatomía coronaria, ¿tá? Se describen como si fuesen dos asas. Una asa horizontal, que sería esta, está formada por la descendente posterior y la descendente anterior, y una asa vertical, que sería la que está formada en realidad por la arteria coronaria derecha y la arteria circunfleja, que le dan nombre a las coronarias porque son como una corona, ¿no? Bien, entonces la arteria coronaria derecha, que la vemos emergiendo acá de la aorta, sale del seno coronario derecho, 3,9 más o menos 0,6 milímetros si es dominante, obviamente si es no dominante tiene un calibre mucho menor, transita por el surco auriculoventricular, y acá tiene una íntima relación con la válvula tricúspide, sobre todo en su sector posterior, que es donde estamos próxima, y de hecho todos los dispositivos que ahora están en boga, que están destinados a hacer intervencionismo sobre la tricúspide, que hay como, así como hay para la mitral, hay para la tricúspide ya, tienen mucho cuidado y el principal reper que tienen en consideración es el sector posterior de la válvula, porque tiene una relación muy próxima con la coronaria derecha. Se la divide en 3 segmentos, proximal, media y distal. Proximal es hasta el primer ramo marginal, que se acuerdan que estos eran agudos. Media hasta el último ramo, hasta el último marginal, y distal más allá de la cruz. ¿Cuáles son las ramas de la coronaria derecha? La del nodo sinusal en un 55% de los casos, la arteria del cono arterioso, que ahora la vamos a ver mejor, los marginales agudos, que son estos que están señalados acá, ¿sí? La ramas posterolaterales para el ventrículo izquierdo, la arteria coronaria derecha también vasculariza parte de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, la interventricular o descendente posterior y la arteria del nodo B. En esta imagen lo que ven es una imagen del borde derecho del corazón. Acá tienen la orejuela derecha, acá tienen el ventrículo derecho, la arteria coronaria, ¿sí? Y los ramos marginales. Y acá tienen arteria pulmonar, arteria aorta, el origen de la coronaria derecha, y esta es la arteria del cono, que en muchos casos sale como una arteria independiente, y lo que se va a encargar de vascularizar es el infundíbulo. ¿Qué es el infundíbulo? Es como la parte inferior a la arteria pulmonar. Y esta arteria es bastante conocida porque es una, si cuando se hace una inyección muy fuerte con contraste o muy rápida puede fibrilar, porque es bastante arritmógena. Sí. Es una arteria curiosa. Bien, dominancia. ¿Cómo se define la dominancia cardíaca? La arteria que origina el ramo descendente posterior.
¿tá? El ramo descendente posterior se define por la arteria que vasculariza el tercio posterior del septum interventricular. Esta rama, la descendente posterior, es la que da origen a la arteria del nodo B. Entonces, acá vemos, esto es una vista posterior, o sea, esto es la cara diafragmática del corazón, esto es derecho, esto es izquierdo, acá vemos la coronaria derecha, esto sería la cruz, la descendente posterior, y esta rama que se está yendo arriba hacia el surco auriculoventricular es la arteria del nodo. El 85% de los casos hay dominancia derecha, el 8% izquierda y el 7% hay codominancia cuando hay dos ramas descendentes posteriores. Esta es una vista superior, acá tenemos la aorta, la coronaria derecha rodeando a la válvula tricúspide, ¿sí? Descendente posterior, y esta arteria que sale por acá es la arteria del nodo B, que se va a encargar de vascularizar. Claro, acá está disecada la aurícula y la aurícula izquierda también. Entonces, fíjense, es importante, cada vez que nosotros queremos aplicar la frecuencia del anillo sufrido, atrás de eso o debajo, según qué lugar, cuán lejos, tenemos la arteria. ¿No? O sea, una complicación técnica en la ablación del mismo caudal es el infarto inferior. O si ves quemar dentro de la orejuela, o después tiene que pagar el mecanismo de protección de la propia arteria. Pero rodeando todo el anillo. Para las accesorias que son del anillo, están cerca de arterias. Bien, después tenemos del lado izquierdo el tronco. El tronco coronario izquierdo tiene 5 a 15 milímetros de longitud, menos de 5 es un tronco corto, más de 15 es un tronco largo, ¿sí? 4,5 más o menos 0,5 de diámetro, tiene un trayecto inicial que está oculto entre la arteria pulmonar y la orejuela izquierda, y esto explica por qué en los casos en pacientes portadores de hipertensión pulmonar severa, con dilatación de la arteria pulmonar, puede dar angor por compresión del tronco de la coronaria izquierda. En algunos casos es inexistente y el origen de la circunfleja y la descendente anterior es en caño de escopeta, y tiene unas ramas vasculares para la arteria pulmonar que son muy chiquitas. Esto es una vista de la cara anterior del corazón, acá tenemos la arteria pulmonar y acá tenemos la orejuela. Ven que hay que reclinar la orejuela para ver justamente el tronco, descendente anterior y circunfleja. Y acá tenemos una vista, como sería intravascular de la aorta, donde se ve el origen independiente de circunfleja y de descendente anterior, dividido por un espolón, así en caño. Bueno, la descendente anterior discurre por el surco interventricular anterior, tiene un calibre de 3,7 más o menos 0,4 de diámetro, se la divide en proximal, media y distal. Anatómicamente, proximal es hasta el primer diagonal, media hasta el último diagonal, y distal es después del último diagonal. A veces se considera proximal hasta el primer septal, sobre todo si el primer septal es de gran calibre. Eso está un poco discutido. La clasificación anatómica la divide así. ¿Cuáles son las ramas? Las ramas que tiene son las ramas septales, que son de 10 a 12, que se encargan de vascularizar los 2 tercios anteriores del septum, y son ramas que salen a 90 grados en forma de dientes de peine, que ustedes lo ven en radioscopías, se ven así, ¿no? Las que salen a 90 grados son las septales, y por ende la que da las septales es la descendente anterior. Después tiene las arterias diagonales, que son de 4 a 6, que van a encargarse de vascularizar la pared libre del ventrículo izquierdo y también los músculos papilares. Arterias para el ventrículo derecho, sobre todo esta que ven acá, chiquitita, que es la arteria del cono arterioso. ¿Se acuerdan que teníamos la del cono de la coronaria derecha? Y también hay una rama que sale de la descendente anterior y se anastomosan acá, en la base. Y luego la arteria descendente anterior termina en el ápex de forma variable, puede terminar antes del ápex, llegando al ápex, o pasando el ápex y vascularizando también cara inferior. Por eso a veces algunos infartos anteriores también tienen compromiso de cara inferior. Sí, exacto. Ahora lo vamos a ver. Bien, esta es una imagen como si hubiésemos cortado el septum interventricular, y se ve la descendente anterior con sus ramitas. La circunfleja transcurre por surco AB izquierdo, tiene una relación con el anillo mitral y con el sistema venoso principalmente.
¿tá? Si es dominante, tiene un calibre de 4,2 menos 0,6 milímetros. Si es no dominante, tiene un calibre menor. También se la va a ir en proximal media distal, según los marginales obtusos. ¿Tá? Y las ramas que da son, a veces vasculariza la arteria, el nodo sinusal, en un menor porcentaje, tiene ramos auriculares, marginales obtusos y ramo posterolateral. Bien, respecto a la circulación colateral, que es lo que mencionaba David, son vasos anastomóticos interconectados. Saben bien que se pueden desarrollar tanto en agudo como en crónico. ¿Sí? Cuando hay estenosis mayores al 90% es que se desarrollan en crónicos, y pueden ser homocoronarias, si es de la misma coronaria, o heterocoronaria. La circulación colateral, recuerden que mantienen la presión de perfusión en reposo, pero no tienen reserva coronaria, o sea que ante el esfuerzo no son capaces de suplir las demandas miocárdicas. Hay una clasificación hemodinámica, que es la clasificación de Rentrop, que lo que hace es clasificarlas: 0 cuando no hay colaterales, 1 hay ligera visualización de colaterales que llega a la arteria receptora sin la visualización de la receptora, y así hasta las colaterales que llenan toda la arteria epicárdica hasta la oclusión. Hay 2 circuitos que están anatómicamente descritos, que están en algunos pacientes, que son el circuito de Kugel y el asa de Vieussens. El asa de Vieussens es eso, son las 2 ramas del cono arterioso, la de la arteria coronaria derecha con la de la descendente anterior, que se anastomosan en la base de la arteria pulmonar. Y el circuito de Kugel, en realidad, es un circuito anastomótico que se da en la parte baja del tabique interauricular, que es entre la coronaria derecha y la circunfleja. Es esta arteria que viene por acá. Bien, una cosa para aclarar que a veces nos crea un poco de confusión respecto a la anatomía coronaria. Nosotros a veces hablamos de variantes anatómicas normales y anomalías coronarias. ¿Cuándo es que nosotros hablamos de una o de la otra? Las anomalías coronarias están presentes en menos del 1% de la población. Cuando están presentes en más de un 1% de la población, se llaman variantes anatómicas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, que la anatomía coronaria que yo les mencioné recién es la clásica, pero obviamente que hay variantes, y esas variantes son más de 1%, realmente son variantes, y si es menos de 1% es anomalía coronaria. ¿Tá? Estas anomalías coronarias, por ejemplo, Angelini, que es uno de los principales autores que lo que hace es estudiar las anomalías coronarias y las variantes, describe como anatomía normal, por ejemplo, tener un número de ostiums de 2 a 4. O sea que si yo tengo 3 ostium, no se considera una anomalía coronaria, sino que se considera una variante anatómica normal. ¿Se entiende? Bien. Respecto a la locación de los ostium también, hay variantes, de los cursos, de las ramas y de la terminación. ¿Tá? Pero esto es lo que se considera normal, y hay otras alteraciones que sí se consideran anomalías. ¿Tá? Las anomalías tienen que saber que algunas tienen riesgo de muerte súbita coronaria, y que además determinan mayor duración de procedimientos intervencionistas. Próxima canción. Voy a perfeccionar mi edición para ver si nadie. David, yo te escuché. Corazón en venta. De Calamaro. ¿No me atienden? Bien. La llegada. Esta es la clasificación de Angelini, que se las dejo ahí, de anomalías coronarias, que los divide en 4 grupos, según si la anomalía es en el origen, y ahí tenemos los AICAPA y los ARCAPA, como así máximos exponentes, la anatomía intrínseca, la terminación y las anastomosis. Se las dejo acá y ustedes lo miran porque obviamente son un millón. Seguimos. Se pone intensa ahora. Sí, un romántico de ahí.
Bien, por último. El sistema venoso. Sistema venoso del corazón, por más que nosotros, o habitualmente se conoce solo uno, hay varios. El sistema de seno coronario es el más conocido, es el que resume el 85% del drenaje del corazón. Después tenemos las venas cardíacas anteriores y la vena cardíaca menor, que desembocan en cavidades derechas. Después tenemos las venas de Tevesio, que son venitas de fino calibre, que se originan en las paredes cardíacas y desembocan en la cavidad adyacente. Y después tenemos, y esas. Y después otro elemento importante es que siempre son más superficiales para las arterias, para reconocerlas. Una cosa importante es que estas venas de Tevesio son las responsables, vieron que en la hipertensión pulmonar a veces existe un derrame pericárdico y eso es un elemento de mal pronóstico en la hipertensión pulmonar, porque significa que está bastante evolucionada y severa, y ese derrame pericárdico se debe por hipertensión de las cavidades derechas que llevan a un aumento de la presión venosa de estas venas de Tevesio, aumentar la presión hidrostática, exudación y generan derrame pericárdico. Es un dato. Se los tiro. Después, entonces, el sistema de seno coronario, que es el que nos va a importar más y a los electrofisiólogos les importa más, está formado por la vena cardíaca descendente anterior, ¿sí?, que se va a juntar con la vena magna, y la vena magna después va a formar el seno coronario. Acá tenemos, ¿sí?, arteria descendente anterior, arteria circunfleja, acá viene la vena descendente anterior, que va a formar la vena magna, y que luego se va a continuar como seno coronario. Entre la vena cardíaca magna y el seno coronario hay un límite, que es la válvula de Vicens, que está en el 80-90% de los casos, que es un límite endovascular, es una válvula endovascular, y que a veces dificulta el avance de catéter, ¿no? O sea, cuando se va a colocar un resincronizador, el cable epicárdico del ventrículo izquierdo, que va por el sistema venoso, esta válvula representa a veces una dificultad para poner este catéter a ese nivel. ¿Qué más? Mucha. Este sistema tiene varios afluentes, que son la vena oblicua de la aurícula izquierda, que es una vena que viene de la cara posterior de la aurícula izquierda, ¿tá?, y que representa el remanente venoso de la cava superior izquierda persistente, ¿sí? O sea, involuciona y forma la vena oblicua de la aurícula izquierda, y si involuciona aún más, y no es una estructura vascular, queda como ligamento de Marshall, y queda en la cara posterior de la aurícula izquierda. Después tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo, ¿tá?, que estas venas posteriores pueden ser 2 o 3, y es donde se va a implantar el resincronizador, la vena interventricular posterior, y la vena cardíaca menor, que viene de cavidades derechas. Acá hay un triángulo anatómico que se denomina triángulo de Mouchet, que es entre la vena descendente anterior y la vena cardíaca magna. Bueno, y estos son un poco las afluentes que les expliqué recién. Para terminar, la anatomía de la aurícula izquierda, como hablaba Alejandro hoy, se la divide en una pars venosa, un vestíbulo, un istmo mitral y una cresta lateral. Acá tenemos una imagen endocavitaria de la válvula mitral, con la desembocadura de las venas. La aurícula izquierda, a diferencia de la aurícula derecha, como decíamos hoy, tiene una pars venosa mucho mayor. Vieron que está formado, o sea, casi todo por la desembocadura de las venas pulmonares. Tenemos el ostium de la orejuela izquierda, ¿sí?, con esta cresta. Luego tenemos el vestíbulo, que sería como lo que queda inmediatamente arriba de la válvula mitral, como previo a la entrada de la aurícula, ¿sí? Y tenemos la cresta lateral izquierda, que es esta que está. Una imagen que muestra lo mismo, la desembocadura de las venas pulmonares, la cresta, el ostium de la aurícula izquierda, de la orejuela izquierda, el vestíbulo y la válvula mitral. Bueno, esto me parece que esto es la relación con los nervios que discurren a dicho nivel. Acá tenemos el frénico derecho, frénico izquierdo, y acá tenemos el vago, que acuérdense que a esta altura da la eligio recurrente. Sí, claro.
Están reclinados. Nosotros, entonces, cuando estamos trabajando en esta zona, acordarse de las estructuras que tienen de las universidades, desde la columna superior derecha, hasta vamos por atrás de la escuela, que llamamos y baja. Y de este lado, lo mismo. Estos son estructuras que nosotros debemos conocer. Acá, por temas de evaluación, incluso cuando vamos a presentar la vena pulmonar por derecha, realmente una complicación que van a técnico. Esto es muy raro, pero con la evaluación es frecuente. La técnica del crío es de acá arriba estimular el frénico. O sea, cuando está dormido se hace la ablación en hipo. Estimula el frénico y vos aplicás frío en la vena y si en algún momento deja de hacer hipo, para para todas estas cosas de técnica. Si hacemos, por ejemplo, la ablación del nódulo sinusal, es rarísimo que haya que hacer una ablación del nódulo sinusal, pero hay que hacerlas nosotros ubicamos el nódulo sinusal, estimulamos a una salida alta, y si causamos hipo, ahí no aplicamos. ¿Sí? Acá, el frénico izquierdo, lo que es un problema es para el tema de la resignificación. Un gran problema, porque es grande, suele ir todo por la cara lateral, entonces a veces encontramos una vena preciosa, dejamos el electrodo divino para superar y queda. Esto lo van a ver en la partida que tengo acá paso, lo van a ver todos en plan. La captura del frénico por el electrodo cálico del frénico izquierdo es un problema frecuente, muy frecuente, ¿tá? Y que a veces nos inhabilita de poder hacer la resignificación de la mejor vena. Tenemos que dejar una vena que no es la óptima porque en la que es óptima captura. ¿Ah? Y lo otro es que piensen que la forma de causar hipo o contracción diafragmática no es solo estimulando el diafragma, sino también a través del garro. Cuando nosotros ponemos electrodos abajo, en el piso, punta del ventrículo derecho, por ejemplo, también podemos tener ahí captura a través del diafragma. Y eso tenemos que descartarlo antes de que se descargar de ahí. Porque además eso varía de la posición. Si nosotros ponemos un cable en ese lugar, el paciente no tiene nada, cuando se para, empieza a impar. Bien. Es un poco lo mismo. Bueno, y esta es otra cosa que quería mencionarles, es la desembocadura en el piso de la aurícula derecha del seno coronario, que desemboca, acá lo ven, a este nivel, o sea, como si fuese en profundidad, y que tiene una válvula que se llama la válvula de Tevesio, que a veces adquiere estas morfologías como multifenestrada o como con muchas crestas, y esto también es un inconveniente a la hora de introducir un catéter a nivel del seno coronario. ¿Sí? Y por último. Perfecto. Una cosa que después la van a dar mucho, la anatomía coronaria, que la van a dar mucho mejor con Calisto, que se queda en el laboratorio. Eso lo mostró como bueno en los planos ortogonales de las arterias. Si ustedes lo tienen siempre en mente, pueden pensar cuáles son las mejores posiciones para dar cada una de sus arterias. Estos planos son ortogonales, pero bueno, más o menos. Después en la práctica, en el laboratorio, están un poco angulados. Entonces, uno ve mejor las arterias, para mirarlas, tiene que estar perpendicular. ¿Ah? Perpendicular desde arriba, desde el costado, pero perpendicular. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, la arteria del segmento anterior o la del segmento posterior bien, ¿ah? Vamos a tener que mirar desde acá. ¿Ah? Y desde acá, ¿qué proyección tenemos? La oblicuada derecha. ¿Sí?
Sí, digo, para que no después, o si no, cuando el posgrado estudiamos para ver la descendencia anterior, proyección antigua, no es un tema de memoria, es un tema de ubicarte en el espacio. Si yo quiero ver la bien desplegada, la coronaria derecha o la circunfleja, voy a tener que ver desde una oblicuo izquierda. ¿Sí? Si yo veo la descendente anterior y me quedan dudas, tengo que verla o de arriba o de abajo. Craneal o caudal. Una proyección clásica que despliega bien el tronco, la descendente anterior y la circunfleja, el mirado desde craneal izquierdo. Caudal izquierdo, que es la que les encanta hacer muy dinamita de la spider. No sé por qué se llaman spider. Pero bueno, dicen que se ve como una araña, que viene del tronco, entonces sale para arriba, va a salir la descendente anterior proximal, y para acá va a salir la circunfleja proximal. Pero obviamente, si estoy mirando acá, pues el sector distal de la de A no la voy a ver bien. Y todo el sector de la circunfleja tampoco, pero va a ver muy bien la crucé. Entonces, piensen en estos planos ortogonales cuando quieran ver las arterias coronarias. Y también en la electrofisiología, que pocas veces lo van a hacer, solo cuando tenemos que hacer los implantes de los recintos, que cabe exactamente lo mismo para la anatomía venosa. Entonces, si nosotros queremos ver las venas que van a caer del extremo izquierdo, la posición va a ser la oblicua derecha. La oblicua derecha. Si yo tengo que ir, digamos, no encuentro ninguna vena lateral. Entonces quiero ver si por acá arriba hay vena que sale para el ventrículo derecho. Entonces voy a tener que hacer una revisión craneal para hacer una vena que viniendo de arriba va hacia el ventrículo derecho. ¿Está? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Adelante.